tardes ya para todos y para todas. La Personería Municipal, en convenio con la Fundación Colombia Útil, tiene el agrado, el honor, el gusto de estar el día de hoy aquí con todos ustedes, padres de familia, que nos acompañan en este evento tan importante del Gimnasio Giret. Agradecerle a la señora rectora Jacqueline Najar por este espacio para que la Personería pueda traerles a ustedes este tema tan importante que es la prevención de la violencia sexual infantil. Desafortunadamente sabemos que últimamente hemos tenido muchas situaciones de violencia hacia nuestros niños y nuestras niñas en Colombia, que estas situaciones se han incrementado y que desafortunadamente afecta a todo el núcleo familiar, a nuestros niños, a nuestras niñas y a las familias en general, cuando algún niño o niña es violentado o agredido por parte de estas personas. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todas, y vamos a trabajar entonces hoy el tema de prevención de la violencia sexual infantil. Primero vamos a mostrar un video que quiero que todos por favor estemos muy atentos a las imágenes que vamos a ver. ¿Se encuentran niños dentro del auditorio? La idea es que podamos estar los papitos. Los niños creo que tienen un espacio en este momento en un aula. Entonces, la idea es que podamos en este video mostrar también la realidad de situaciones que nos pueden conllevar cuando los padres de familia muchas veces descuidamos a nuestros niños. ¿Cuáles son esas consecuencias graves que se pueden presentar y que nosotros debemos estar muy alertas? Entonces, este espacio es para que ustedes puedan comprender la situación y las consecuencias a las que conlleva la violencia sexual en nuestros niños y niñas. Volumen, por favor. Gracias. ¿Qué pasa, Peque? Ya voy, espérate. ¿El viernes cuando salgas del cole? Venga, campeón, descansa. ¡Más rápido, más rápido! Pero sí, parece que te gusta. Que no. ¿Te gusta? Sí, muy bonito. Está bien. Esto los comía yo cuando era chico. ¿Y ahora? ¿Cómo no me has dicho nada? Me lo pregunta hoy. Hola, tío. ¿Qué pasa, Peque? Muy bien. Ya vas allá al lío, ¿eh? Toma, anda. Mira la camiseta que me regaló el tío. Es 50. Tu mani, porque es para… Ancontabas. Pues ya estaría. Es una gavillota y se lo quito de la mano. Vale, vamos a la play. Peque, ven, siéntate aquí. Es mejor el Masterchef United que la Leti. Que no. Eso no vale, Sí que vale. Que no. Mamá, tengo que decirte una cosa. Espera. Un momentito. Hoy vas con el tío y se acabó. Mamá, te tengo que decir una cosa. Espera. Un momento. Mamá,
tengo una cosa que decirte. Dime, cariño. El tío me toca. Sí, hola, buenas tardes. Mira, llamaba porque quería poner una denuncia. Bueno, entonces este es el video que tenemos para presentarles. Creo que esta situación o este video que acabamos de ver nos deja muchas emociones, de acuerdo a las situaciones que se acaban de mostrar. Es una realidad que se ve en diferentes contextos, no solamente a veces en el hogar, sino también en el área comunitaria, escolar también. Entonces es lo que queremos prevenir el día de hoy, mostrándoles este cortometraje con una situación de violencia sexual hacia nuestros niños. El día de hoy, para continuar nuestro seminario, tenemos la presencia del doctor Eduardo Quintero Duarte, que es el personero municipal de Cota, que nos va a dar unas palabras también de bienvenida a todos ustedes. Bueno, muy buenas tardes para las personas que no me conocen. Eduardo Quintero, personero municipal. Nosotros, por supuesto, uno de los pilares fundamentales que trabajamos es el de la preservación de los derechos humanos. Y los derechos humanos están, por supuesto, representados de todas las maneras. Trabajamos nosotros con población vulnerable, trabajamos con las instituciones, adulto mayor, con niños y, por supuesto, el entorno familiar que tienen los niños, que es fundamental. En ese sentido, este seminario que se denomina Los niños no se tocan es fundamental desde el cuidado desde el hogar. Es un honor darle la bienvenida al seminario Los niños no se tocan, prevención y protección contra la violencia sexual infantil. Un espacio fundamental que aborda una de las problemáticas más urgentes y sensibles de nuestra sociedad. Este seminario está dirigido a padres de familia, cuidadores, educadores y a toda la comunidad, con el propósito de fortalecer sus capacidades para proteger a nuestros niños y niñas. A través de este encuentro aprenderemos a identificar señales de alerta, reconocer comportamientos de riesgo y fomentar diálogos abiertos y seguros en el entorno familiar y educativo. Uno de los pilares de este espacio es la enseñanza de estrategias preventivas que permitan a los niños reconocer sus derechos, establecer límites saludables y comunicar cualquier situación incómoda. Asimismo, abordaremos la importancia de actuar con responsabilidad ante posibles casos de abuso. Es clave entender que prevenir la violencia sexual infantil también contribuye a la prevención de la violencia intrafamiliar, al promover entornos basados en el respeto, la confianza y la comunicación. Gracias por ser parte activa de esta iniciativa. Juntos, a través de la educación, la sensibilización, podemos construir una cultura de protección y respeto hacia la niñez. En este sentido, como lo estaba manifestando, la personería municipal siempre hace el acompañamiento en los diferentes entornos, hace el control a las diferentes entidades del municipio, como lo es Comisaría de Familia, Inspección de Policía, Secretaría de Desarrollo Social y, por supuesto, trabajamos de la mano con Secretaría de Educación en el municipio. Esto con el fin de preservar estos entornos saludables para cada uno de los estudiantes del municipio, y de la misma manera hacemos nosotros el efectivo control ante Comisaría de Familia y demás entidades con el fin de prevenir el abuso sexual. Sean ustedes bienvenidos. Gracias.
Muchas gracias, doctor Eduardo. Bueno, para continuar con nuestro tema del día de hoy, hablábamos sobre cuáles son esas emociones que a partir del video que miramos hace un momento nos dejan. Este espacio quiero que todos podamos participar, de pronto la persona que quiera levantar la mano y decirnos también qué emoción le generó este video, lo puede hacer. ¿Alguno que desee de pronto decir qué emoción le generó el video? Tristeza, temor, muy bien. ¿Alguien más por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? Okay. Buenos días. Pues le toca a uno el corazón, porque de cierta manera al comienzo veíamos como que la mamá no le ponía mucha atención y de pronto con todo lo anterior visto, pues realmente uno como padre sí está fallando, porque a veces culpamos a nuestros hijos, pero no nos miramos nosotros en qué fallamos para poderlos corregir o dar el ejemplo, lo que decían. Si no damos ejemplo como en eso tan sencillo que era el celular, y allí pues mira lo que lo lleva a tomar una decisión de algo que le está pasando y llega hasta el suicidio, que bueno, retroceden. Y valioso pues darse uno cuenta a tiempo. Diana. Gracias, señora Diana. Es correcto, yo creo que todos los papitos y mamitas que se encuentran hoy aquí en el auditorio les genera esa tristeza, esos sentimientos de preocupación, de qué estamos haciendo nosotros como padres realmente frente a esos espacios cuando nuestros hijos no están en el colegio. ¿Será que sí estamos atendiendo esas necesidades, esas emociones que nuestros hijos están teniendo después de un espacio con ciertas personas? Nos tomamos el tiempo para hablar con ellos, para preguntarles cómo se sienten, qué necesitan, si necesitan más espacio para nosotros también darles ese espacio de calidad. Eso es lo que debemos realmente preguntarnos. En las imágenes veíamos claramente que los padres muchas veces estamos tan entretenidos en nuestros celulares que no ponemos esa atención que necesitan nuestros hijos cuando tienen problemas y que muchas veces no encuentran las palabras para expresarlo. Pero nosotros somos las personas más cercanas a ellos para poder de alguna manera tratar de que ellos nos informen, nos digan lo que les está pasando con otras personas y poder ayudarlos a tiempo. Entonces, primero vamos a iniciar con la definición de qué es la violencia sexual. La definición de violencia sexual en los niños ocurre cuando el niño, la niña o el adolescente es utilizado para la estimulación del agresor o la gratificación sexual de un observador. Esta violencia o esta violación de la integridad es la violación de la integridad física, emocional de un niño y trae unas consecuencias graves a corto y a largo plazo. Ya las vamos a ver entonces cuáles son. ¿Qué implica? La interacción sexual es la que se da con el consentimiento sin el niño entender aún esa situación de violencia o sin el consentimiento de él. A ningún niño, ninguna persona adulta debe tocarlo. La violencia sexual no solamente es la violencia que se genera en la penetración a un niño, también son los tocamientos que se generan en ese niño. Eso también es violencia sexual. Cuando ponemos o cuando dejamos que nuestros niños revisen o miren contenidos sexuales en las redes sociales, eso también es violencia sexual. Y ya lo vamos a ver más definido en esta parte. Entonces, antes de iniciar con la definición, vamos a mirar los datos estadísticos en Colombia de cómo vamos en la violencia sexual en Colombia. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque de esta manera nosotros sabemos qué está pasando, cuáles son las ciudades en donde más se ve el aumento de violencia sexual hacia nuestros niños. Entonces, de acuerdo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia, en un informe del 2023 nos dice que se reportaron o se registraron 2.562 casos de violencia o delito sexual en menores de edad. Tenemos después, según el ICBF, en el 2024 nos reportan 13.237 casos de violencia sexual que incluye el acoso sexual,
el acceso sexual, entre otros tipos de violencia sexual contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Y el ICBF aperturó procesos de restablecimiento de derechos en el 2025, es decir, lo que llevamos hasta el primer trimestre de este año, 4.375 casos. Es decir, llevamos una gran cantidad de casos ya reportados ante el ICBF de violencia sexual, solo en el primer trimestre de este 2025. Bogotá lideró con 1.007 casos, seguido de Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico y otras partes del país. Es decir, estos son los países donde más se han reportado casos de violencia sexual. Si se dan cuenta, estos casos de violencia sexual reportados principalmente están en las ciudades ¿qué? Grandes, las capitales, ¿cierto? Pero hay 2.270 casos en otras partes del país, ciudades más pequeñas. ¿O ustedes creen que de pronto estos casos reportados que tenemos aquí es el total de casos que vivimos en Colombia? ¿Quién dice sí y quién dice no? No, ¿cierto? ¿Cuántos casos de violencia sexual reales ustedes creen que se viven en Colombia? Muchos casos. Estos son solamente cifras que nos muestran los reportes que se han dado ante las instituciones en las grandes ciudades, pero no sabemos realmente la situación de violencia sexual que viven nuestros niños en diferentes zonas del país donde muchas veces no hay presencia de instituciones y todavía los casos de violencia están en silencio y nadie los reporta. Y muchas veces los adultos son cómplices de esa situación de violencia hacia nuestros niños. Es una situación muy desafortunada, más para las personas que viven en zonas rurales, donde todavía no están apoyando o están ayudando a nuestros niños en estas zonas de difícil acceso. El perfil de las víctimas, el 85% de los casos corresponde a niñas y el 15% a niños. El grupo más afectado es entre edades de 12 a 18 años, pero no está también fuera de ese grupo de niños menores de 5 años, también que vienen siendo afectados por este tipo de violencia sexual. En el 2025, el Instituto de Medicina Legal hasta mayo registró 6.846 casos de atenciones de abuso sexual infantil. El ICBF entre enero y marzo de este año aperturaron 4.375 casos de presunto abuso sexual infantil y la victimización predominante es en niñas en el 85% y adolescentes entre los 12 a los 17 años. Bogotá lidera, como decíamos hace un momento, las capitales lideran porque son los lugares donde principalmente se reportan estos casos. La tendencia a la alza, ¿cuál es? Miren cómo vamos, miren las cifras cómo van aumentando. Y esto es una situación difícil que nosotros como padres debemos realmente tener conciencia y mirar estos datos cómo han ido aumentando y cómo tiende a la alza. Si nosotros como padres de familia también no acudimos a estos espacios para escuchar, para educarnos y para también proteger a otras personas que están en nuestro entorno que posiblemente más adelante puedan ser víctimas. Lo que queremos con este espacio es prevenir estas situaciones. 2022, 19.065 casos. 2023, 16.946 casos. 2024, 18.746 casos. Y 2025 tenemos la muestra en el primer trimestre. ¿Cómo vamos? 6.846 casos. Es decir, que al año estaríamos casi al doble de lo que tenemos en el 2024. Algo increíble. Los entornos supuestamente protectores, ¿cuál es principalmente? La casa, el hogar. ¿Quiénes son las personas que deben garantizar realmente el cuidado de nuestros niños y nuestras niñas? Los padres de familia, muy bien, ustedes lo han dicho. Papá, mamá, y si está abuelita, abuelito, tíos, ese entorno familiar es el que realmente debe garantizar el cuidado de nuestros niños. Pero ¿qué está pasando? ¿Será que realmente
estos integrantes de la familia sí están garantizando un entorno saludable para nuestros niños? Yo creo que aquí más de uno, todos, hemos escuchado noticias a diario y desafortunadamente esas noticias son desalentadoras cuando nos dicen que en muchas situaciones es papá o es mamá o es un tío o es un abuelo, pero es una persona muy cercana a nuestros niños que está generando esa violencia hacia ellos. Niños que han muerto a manos de los padres o a manos de un familiar. Y eso es lo que queremos hoy también concientizar y llevar ese mensaje de cuidado y de amor. Si tenemos nuestros hijos, sobrinos o niños pequeños cerca de nosotros, lo que nosotros debemos es cuidarlos y protegerlos, darle todo el amor y darles toda la atención para que estos niños no sigan siendo afectados por esta violencia que a diario se vive. Instituciones como el ICBF y comisarías de familia en este momento, ¿cómo están de casos? Sobrecargados. Muchas veces existe una comisaría de familia para atender una población con un equipo psicosocial de una población de a veces 26,000, 27,000 habitantes en municipios pequeños. Ahora imagínense ustedes en ciudades grandes lo que está pasando. Necesitamos primero informar, denunciar estos casos y que sean atendidos por las instituciones a tiempo con equipos profesionales que atiendan oportunamente los casos. Vamos a seguir con la interacción sexual abusiva y cuáles son esas características de la violencia sexual. Aquí vamos a aprender, papás y mamás, acerca de cómo tener nosotros un esencial cuidado con estas características de la violencia sexual. ¿Qué es la violencia sexual y cómo la definimos? Entonces, dice, ¿qué es la violencia sexual o cómo se da? Primero, manoseos, frotamientos, contactos y besos sexuales. Esto es violencia sexual cuando viene de una persona muchas veces cercana, puede ser también personas que están intentando acercarse a nuestros niños, pero que esas caricias o ese tipo de besos vienen con otra intención. No es un beso que el abuelo le da a la abuela en la frente, con cariño, con amor, sino que vienen cargados de otro tipo de intenciones. El coito interfemoral entre muslos, muchas veces cuando la persona, sus miembros o sus miembros genitales los frota con los niños, buscando también tener algún tipo de placer. Eso también es violencia sexual. La penetración sexual o su intento por vía ya sea vaginal, anal o bucal, o cuando se introducen objetos, esto también es violencia sexual hacia nuestros niños. Hay que tener un esencial cuidado en lo que los niños nos están informando, qué nos están diciendo. El exhibicionismo, cuando vemos que nuestros niños muchas veces están cerca a personas que muestran demasiado su cuerpo, puede también inducir a los niños a otro tipo de pensamientos o inducirlos a otro tipo de actos que no deben ser aceptados por nuestros niños. Actitudes intrusivas, sexualizadas, como efectuar comentarios lascivos e indagaciones inapropiadas acerca de la intimidad sexual de los niños. Personas que a veces llegan a hablar sobre sexualidad con nuestros niños que están muy pequeños y que no son temas que ninguna persona debe estar tratando con nuestros niños, ¿sí? Por eso es importante que ustedes como papás, en las etapas de crecimiento de nuestros hijos, se deben tener ciertas conversaciones con ellos, pero nosotros también debemos manejar un lenguaje de cuidado. Yo no voy a hablar con un niño de 5 años sobre temas de sexualidad y de cuidado, igual que con un adolescente de 14, 16 años. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Exacto. Entonces, para cada etapa debemos hablar sobre el tema de la prevención del abuso sexual, pero debemos tener en cuenta las palabras, cómo lo expresamos y qué deseamos prevenir en cada etapa. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Cuando los niños están en esa etapa inicial, muy pequeños, que todavía nosotros los padres somos los que estamos encargados de su aseo personal, es importante que las mamás principalmente sean las personas encargadas de realizar ese aseo personal a nuestros niños en sus partes íntimas.
Ya cuando los niños empiezan a tener esa privacidad o esa autonomía, que van creciendo un poquito más, es importante enseñarles cómo hacer ese aseo o ese cuidado personal. Cuando ya los niños llegan a una etapa de unos 7, 6 años, es importante ya empezar a decirles también el cuidado que deben tener frente a las personas que están con ellos a su alrededor. Es decir, yo no permito que nadie me toque, yo no permito que nadie, cuando yo estoy haciendo mi baño o mi aseo personal, nadie debe estar observándome. Hay ciertas edades en las que los niños ya deben tener esa autonomía en cuanto a su aseo personal y su cuidado. Entonces, eso es lo que debemos enseñar en estas primeras etapas de la vida. Cuando ya estamos adolescentes, ¿qué pasa? Nuestros padres también se deben abrir a conversaciones con los hijos, pero es importante también en estas conversaciones hablar con ellos acerca de prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos a temprana edad. ¿Mediante qué? Mediante esa información que debemos darle a nuestros hijos sobre esas consecuencias de tener esa primera relación sexual o de tener relaciones sexuales sin protección. Ahí también estamos nosotros como padres, involucrados en todas esas etapas de la vida, que son temas de sexualidad que nosotros debemos hablar con nuestros hijos. Eso no debe ser tabú, papás y mamás. Nosotros no podemos seguir escondiendo la realidad a nuestros hijos cuando muchas veces nuestros hijos están expuestos a situaciones de violencia sexual si nosotros desde casa no nos abrimos a la información correcta con las palabras adecuadas hacia nuestros hijos. Seguimos con la exhibición de pornografía, en ocasiones disfrazadas como educación sexual. Muchas veces otras personas hablan sobre situaciones de educación sexual, pero no la saben dar. Es información que no se da de manera adecuada y lo que hacen es mostrar videos que no son correctos para nuestros hijos. Y contactar a un niño, niña o adolescente vía internet con propósitos sexuales o grooming. Es decir, muchas veces nuestros hijos también se ven expuestos a situaciones que mediante el internet o diferentes grupos o páginas, los chicos acceden a ellos y pueden encontrar un sinfín de información que no es correcta y que deben ellos realmente estar asesorados es por profesionales que realmente los puedan guiar y por sus padres de familia, claro está. Seguimos con los factores de riesgo del abuso sexual infantil. Estos son los factores que quería el día de hoy, que queremos nosotros también decirles, esto es importante, papás y mamás, tenerlo en cuenta. Primero, la violencia intrafamiliar. Cuando hay violencia intrafamiliar, esto induce claramente a que nuestros niños y niñas se salgan del contexto del cuidado de nosotros y puedan estar expuestos a situaciones de violencia. Porque si nosotros como padres no ayudamos, no orientamos a nuestros hijos, ¿quién los va a orientar por fuera de nosotros que no sean profesionales u otras personas? ¿Quién creen ustedes? ¿O será que esa atención, esa orientación que van a recibir es una atención adecuada? Muchas veces no. ¿Sí? Seguimos con los vínculos afectivos débiles con los padres de familia y cuidadores. Es decir, en el video mirábamos que esos vínculos afectivos entre el niño y su mamá, ¿cómo eran? Débiles. Es decir, llegaba el niño con el problema y encontraba a la mamá ¿cómo? Con el celular entretenida, no le ponía atención al niño. ¿Y qué hizo el niño? ¿Cómo se sentía el niño? Se sentía mal, ¿sí? Sentía que no tenía la atención de su familia para poder contar lo que estaba pasando. Entonces ahí es donde vino a tomar esa decisión tan difícil. La ausencia de control y supervisión de medios audiovisuales. ¿Será que ustedes, papitos, sí están verificando, controlando los celulares, los equipos y todo lo que manejan sus hijos? ¿Será que nosotros estamos restringiendo ciertas páginas cuando les entregamos los equipos a nuestros hijos? ¿Será que nosotros sabemos a qué páginas están accediendo nuestros hijos y con qué fin? ¿O con qué personas cuando entran a Facebook o a otras redes sociales están interactuando nuestros hijos? Muchas veces nosotros no sabemos realmente quién es la persona que está detrás de una pantalla al otro lado. ¿Sí? Nuestros hijos adolescentes pueden tener
16, 17 años y están interactuando con otras personas que muchas veces ni siquiera son de este país, son de otros lados y están buscando captar esa atención de nuestros hijos. ¿Para qué? Con un único fin, de generar un daño, de buscar que los niños o las niñas empiecen a enviar fotos, videos con poca ropa para después generar otro tipo de acoso hacia los niños y se sientan ellos en un lugar donde ya no pueden salir y por eso siguen accediendo a este tipo de solicitudes de estas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado y hablar con nuestros hijos acerca de con quién estamos hablando, a qué persona estamos nosotros aceptando en nuestro círculo de amigos, en nuestras redes sociales. No nos dejemos llevar muchas veces por un perfil de un niño o una niña muy bonita que aparece, porque eso puede ser, como dicen, la carnada para poder atraer a esa niña o ese niño. Maltrato físico y psicológico, que entra también dentro de la violencia intrafamiliar, y es que cuando nuestros niños están muchas veces en esos hogares donde reciben mucha violencia física, muchos golpes, donde nosotros no dialogamos con ellos, sino simplemente nos vamos a los golpes con nuestros hijos sin siquiera escucharlos y saber qué es lo que está sucediendo, esto también induce a ese tipo de situaciones de violencia sexual, donde nuestros niños simplemente se van del hogar. Insuficiente orientación e información para prevenir la violencia sexual. Esto que estamos haciendo, como les decía hace un momento, aquí en este espacio educativo para ustedes y que han venido y que tuvieron hoy desde muy tempranas horas, donde toda esta información es tan importante para todos ustedes, toda esta información es importante. Y créanme que más adelante, si otra entidad, si la misma institución educativa los convoca a ustedes para que se sigan capacitando, sigan reforzando ese conocimiento que ustedes tienen como padres de familia para que puedan seguir orientando de la mejor manera y por el buen camino a sus hijos, no falten esas orientaciones. Esto los ayuda a ustedes bastante para poder comprender, saber cuáles son las consecuencias y cómo prevenirlas. Ausencia de canales de comunicación adecuados. Hablábamos hace un momento acerca de cómo es esa comunicación que tenemos con nuestros hijos. ¿Será que sí estamos brindando ese tiempo de calidad para nosotros poder hablar con ellos, preguntarles qué está pasando y poder orientarlos? O si está pasando algo con los amigos, también nosotros poder indagar un poco, porque muchas veces tenemos esa dificultad que nuestros hijos no se abren fácilmente a la información con los padres y sí con otras personas. Pero ¿qué pasa? Ante eso nosotros tenemos también ciertos mecanismos que podemos realizar realizar con ellos, y es principalmente un profesional. Ponemos un profesional a que hable con nuestros hijos, indague sobre lo que está pasando, porque puede que nuestros hijos no se abran totalmente con nosotros, con otras personas sí, lo pueden comentar y ese profesional nos va a decir a nosotros qué podemos hacer para poder mejorar esa relación y esa comunicación con nuestros hijos. Hacinamiento en las viviendas. Esta es una situación que se vive mucho en los hogares donde desafortunadamente no hay un espacio donde pueda estar papá y mamá en su intimidad como pareja y los hijos en otros espacios. ¿Qué pasa? Hay muchos lugares o casas donde el espacio es muy reducido, donde papá y mamá duermen juntos y duermen con todos los hijos. ¿Sí? Hay muchos hogares donde vemos que están todos en una misma casa o en una misma habitación, en una misma cama, o comparten o unen las camas y está papá, mamá, los niños, sobrinos. Entonces esto también puede generar alguna situación que puede inducir a la violencia sexual, donde alguna de las personas que está en ese hogar o en esa cama durmiendo con otras personas puede ser un potencial o posible agresor. Entonces, a eso no debemos exponer a nuestros hijos. Es importante que si no tenemos el espacio suficiente en esa casa, buscar la forma de hacer unas divisiones, donde papá y mamá tengan su espacio de intimidad y los hijos no accedan, ni vean, ni escuchen cuando los papás muchas veces están en su intimidad o están hablando de ciertos temas que los hijos no deben estar escuchando. Entonces hay que buscar la forma como papás también de tener esos espacios independientes, papá y mamá, y los hijos aparte.
Inobservancia o negligencia por parte de padres de familia o cuidadores. Cuando nuestros hijos nos dicen, está pasando algo y nosotros no le ponemos atención, ¿sí? Dejamos pasar por alto esa situación que está pasando. Consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Importante traer y tener en cuenta esta situación. Y es que el consumo de sustancias psicoactivas no es solamente el consumo de estas sustancias como, no sé, la marihuana, la cocaína o este tipo de sustancias, sino también hay una sustancia que es muy agresiva y peligrosa y que afecta mucho y fractura mucho las relaciones familiares. ¿Y cuál es ese tipo de sustancia? Muy bien, el alcohol. Y resulta que el alcohol es una sustancia psicoactiva, ¿qué? ¿Legal o ilegal? Legal. Y al ser legal, ¿qué pasa? Que la podemos obtener, está al alcance de todos en todo lado, ¿cierto? Salimos a la tienda, al supermercado o a cualquier lugar y podemos acceder a ella. Pero la persona que es adicta al consumo de alcohol, ¿qué pasa? Está poniendo en riesgo la sana convivencia y el bienestar de su familia, porque tiene una adicción y esa adicción la debe, ¿qué? Tratar. La debe tratar porque esto nos trae unas consecuencias graves de violencia intrafamiliar y posiblemente también de un abuso sexual a un niño dentro de nuestro hogar. La falta de educación sexual adecuada desde temprana edad. Hablábamos un momento de las etapas de la vida, ¿cierto? Entonces, las etapas de la vida se debe hablar sobre prevención de violencia, solamente que cada etapa tiene una información diferente que nosotros debemos dar hacia nuestros hijos. Y que el niño, niña o adolescente padezca de alguna discapacidad. Importantísimo tener en cuenta esto. Y es que muchas veces dentro del entorno familiar tenemos niños o niñas que tienen algún tipo de discapacidad y eso los hace muy vulnerables a situaciones de violencia sexual. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros niños y nuestras niñas no dicen lo que está pasando o no pueden hablar bien o no les entendemos. ¿Pero qué podemos hacer ante esto? Podemos tener muchos mecanismos también en los cuales nosotros podemos identificar que nuestros hijos están viviendo alguna situación de violencia y es mediante el juego y mediante el dibujo. Por eso, papitos, es importante tener esos espacios de interacción con nuestros hijos donde los pongamos a ellos a dibujar, a jugar. Ellos en esos pequeños espacios nos pueden dar a nosotros señales de situaciones que pueden estar viviendo cuando ustedes no están presentes y hay que estar muy alerta a estas imágenes, a estos dibujos o a estos juegos, el comportamiento de cómo se están comportando frente a diferentes juegos. Seguimos con los signos y síntomas de alarmas físicos, a nivel físico. Cuando un niño, una niña ha sido víctima de violencia sexual, es importante que nosotros podamos identificar esto. Y estas características nos pueden decir a nosotros, ojo, papá y mamá, nuestro hijo o nuestra hija posiblemente acaba de ser víctima de violencia sexual. Y es, primero, dolores, irritación, golpes o heridas en la zona genital. Si ese niño o esa niña le dice, usted que está todo el tiempo con su hijo y sabe que es un niño sano, que no tiene ningún dolor en el cuerpo, pero que de un momento a otro le dice, mamá, papá, siento un dolor en cierta parte del cuerpo, ¿sí? O que usted lo ve que no habla, pero que todo el tiempo está como adolorido, que no se puede sentar o que si se sienta siente dolor o que si se toca en alguna parte siente dolor, hay que indagar qué está pasando, hay que mirar qué está pasando. Si vemos moretones, si vemos algo inusual en el cuerpo de nuestros hijos, algo está pasando también. Sustancias o secreciones en la boca, en los genitales o en la ropa. Esto no es normal, ¿sí? Y sabemos que si encontramos algún tipo de secreción, manchas, algo raro en la ropa de nuestros hijos o en el cuerpo de nuestros hijos, también puede ser producto de algún tipo de violencia sexual. Ropa interior rasgada y o ensangrentada. Si vemos que hay algo inusual en la ropa de nuestros hijos, muchas veces cuando salen, regresan a casa, eso es un signo de alarma. Enfermedades de transmisión sexual y la dificultad al sentarse o caminar que hablábamos hace un momento. Digamos que esta
antepenúltima, la enfermedad de transmisión sexual sería ya como una consecuencia de esa situación de violencia sexual que posiblemente pudo estar expuesto el niño o la niña y que esta consecuencia conlleva a una enfermedad de transmisión sexual. Seguimos con los signos comportamentales. Después de nosotros mirar estas características a nivel físico, cuando llegan nuestros hijos y que nosotros identificamos que está algo raro, podemos identificar también esos signos comportamentales que son muy importantes y es cómo nuestros hijos se comportan después de esta situación. Normalmente nosotros como padres sabemos que nuestros hijos, hay hijos que son muy hiperactivos, ¿cierto? Que les gusta correr, saltar, que son muy alegres. Pero ¿qué pasa en el video? En el video veíamos que el niño era muy contento, salía a jugar, estaba muy en confianza con el tío, pero de un momento a otro, ¿qué pasó? Esa alegría del niño bajó, ¿cierto? Ya no era el mismo niño alegre, el mismo niño hiperactivo, feliz, que estaba cerca de su tío y que cuando la mamá le decía, te vamos a llevar al tío, sí, se iba para donde el tío. No, ahora cuando le decían, no quiero ir donde el tío. Entonces, cuando vemos como papás que nuestros hijos empiezan a tener un cambio en ese comportamiento con las personas que anteriormente eran felices y que querían salir a ver a esa persona y que de un momento a otro ya no quieren ver a esa persona, ya les molesta, se esconden, o muchas veces cuando esa persona se acerca, los niños se alejan, algo nos está diciendo que está pasando con esa persona o algo ya pasó con esa persona. ¿Listo? Entonces, la pérdida de apetito, vemos que nuestros niños ya no van a comer de la misma manera, entonces pierden el apetito de comer, hay llantos frecuentes. Nuestros niños rompen en llanto. Muchas veces cuando están cerca de esa persona o cuando les hablan de esa persona, hay algo que nosotros como padres debemos inmediatamente captar y decir, algo está pasando. ¿Por qué mi hijo no quiere que le hable de esta persona o por qué mi hijo no se quiere acercar más a esta persona? Miedo a estar solos con alguna persona en particular. Rechazo al adulto o al cuidador de forma repentina. Es decir, como veíamos en el video, primero quería estar con el tío y después de un momento a otro ya no quería saber de su tío. Resistencia para bañarse o para desvestirse. Ya hay cierto temor al quitarse la ropa porque se va a sentir posiblemente observado por alguna persona y eso le va a generar mucho dolor el estar solo o querer quitarse la ropa, o muchas veces cuando se va a bañar, se va a hacer su aseo personal, también le cuesta un poco al niño o a la niña. Aislamiento, rechazo a sus relaciones sociales. Veíamos en el video que el niño antes se relacionaba muy bien con otros niños, pero de un momento a otro también perdió esa relación con sus amigos. Entonces ya no quería compartir con ellos, estaba alejado de ellos. Esto también es un signo de alerta para nosotros estar muy pendientes cuando los niños se aíslan de su entorno social. Problemáticas escolares o rechazo a la escuela. De un momento a otro, muchas veces nuestros niños no quiero ir, no quiero hacer nada, me quiero quedar en casa, me quedo en mi habitación y no salgo de ahí. No me quiero bañar, no me quiero vestir, no quiero comer, no quiero hacer nada. Entonces, ante este tipo de señales, muy alerta, papás. Y la agresividad. Si no hacemos lo que muchas veces nosotros como padres les decimos con mucho amor y cariño porque no sabemos lo que está pasando. ¿Y cuál es la respuesta que recibimos de nuestros hijos? La agresividad. Se ponen muy agresivos, lloran y se alejan de los padres. Bueno, entonces vamos con nuestra segunda parte. Nuestra compañera Stephanie nos va a hablar esta segunda parte sobre los indicadores o manifestaciones que tiene en cuanto a la esfera sexual. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos entonces con nuestra charla. Le agradecemos a Pilar toda la información tan importante que nos acaba de dar. Bueno, dentro de estos indicadores para la identificación del abuso sexual infantil encontramos también la esfera sexual. Dentro de esto vamos a encontrar primero el rechazo a la manifestación del afecto, ¿sí? Cuando a veces encontramos que nuestros hijos como que empiezan a ser un poco más distantes, es algo que de pronto debemos observar muy bien.
También vamos a encontrar el conocimiento sexual inadecuado para su edad, cuando de pronto empiezan a tener ciertos comentarios sexualizados, chistes de doble sentido o comentarios que jamás les habíamos escuchado que se encuentran dentro de esa área sexual o de sexualidad. También es un indicador que debemos estar muy, muy alertas. Encontramos el interés exagerado por comportamientos sexuales de los adultos, ¿sí? Cuando empiezan a tener cierto interés por lo que hacen mamá y papá, por lo que hacen los adultos. También es muy importante, como que muchas veces lo tomamos como con gracia o desde la jocosidad, ¿no? Pero ese tipo de comentarios o ese tipo de prácticas para que un niño o una niña o adolescente de pronto esté como explorando en esa área, pues es un indicador muy importante también. También vamos a encontrar la agresión sexual hacia sus pares, ¿sí? Cuando de pronto en el colegio nos reportan que el niño o la niña tuvo algunos acercamientos inadecuados a alguno de sus compañeros, alguna de sus compañeras. También vamos a encontrar la confusión y también un lenguaje de contenido sexual, lo que les mencionaba. A veces como que encontramos esos comentarios con el chiste, la jocosidad, pero les recuerdo y les reitero, y es algo que muchas veces damos por alto, pero es muy importante tener en cuenta esos comentarios que a veces pues, no son tan apropiados. Bueno, ¿qué sucede cuando un niño, niña o adolescente preverbales o que tienen alguna condición de discapacidad? Bueno, acá los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ¿como cuáles? Intelectual, física, sensorial, psicosocial o mental, o los niños, niñas preverbales, es decir, los menores de 3 años, pueden tener dificultades, primero para expresar verbalmente algún tipo de violencia sexual, ¿sí? En estos casos suelen manifestar primero el abuso a través de señales como el dolor, el juego o el dibujo, ¿sí? A través de estas herramientas como el juego y el dibujo, usualmente es que los profesionales jurídicos, los psicólogos jurídicos o los peritos en este tipo de situaciones, es que identifican situaciones de abuso sexual a niños, niñas y bueno, en algunos casos adolescentes también. Por ello, pues nosotros como cuidadores y los profesionales de los colegios o entidades a los que asisten sus hijos también, pues deben estar muy atentos a los cambios repentinos, a los comportamientos, actitudes retraídas, a los miedos que muchas veces son inexplicables, ¿sí? A veces hay contextos en donde nuestros hijos no nos manifestaban miedo a ciertas situaciones, pero que de un momento a otro empiezan a tener como cierto rechazo a ciertos contextos o personas. También es importante pues, tener en cuenta esas señales físicas que son inusuales. Aquí pues es importante y es fundamental generar un entorno de confianza y de seguridad que pues, le permita a nuestros hijos expresar de pronto todas estas situaciones, ¿sí? No sé, hay una situación muy común y yo creo que ustedes me dirán que sí, que muchas veces les preguntamos a nuestros niños, bueno, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Cuál es la respuesta de ellos? Bien, ¿cierto? Y ahí se quedó el discurso, no nos contaron nada más, no nos dijeron nada más y nosotros quedamos como, ay, pero es que yo le pregunto y no me dice nada más. Entonces, ¿qué estrategia podemos utilizar para eso? Hacer preguntas abiertas, ¿sí? Para que el discurso no se quede solo en la palabra bien, vamos a hacer preguntas como, bueno, ¿cuál fue tu parte favorita del día? ¿Qué fue la cosa que menos te gustó? ¿Cómo te relacionas? Bueno, no sé, ¿cómo te ha ido con tus amigos? ¿Te pasó algo curioso hoy? Sí, como fomentar ese diálogo a través de preguntas que sean abiertas y que no le permitan a ellos solo contestarnos con sí o no. Porque los niños pueden callar un abuso. Primero, el menor puede recibir amenazas de daño o muerte hacia su integridad o hacia la de alguien de su familia, ¿sí? Es decir, el abusador va a generar esa amenaza y manipulación de que si llega a comentar la situación de abuso, pues va a generar algún daño hacia él o hacia alguien de su familia. También evitan la estigmatización o el rechazo, ¿sí? También pues el hecho de poner en conocimiento una situación de este tipo puede generar segregación, discriminación y bueno, todo un conglomerado de situaciones que para ellos también pueden asociar como negativas. Y también pueden carecer de interlocutores
de confianza, ¿sí? Que les permitan hablar, primero hablar abiertamente de esta situación y segundo, pues que crean en su discurso, ¿sí? Entonces aquí es muy importante recalcar que los niños, niñas y adolescentes, en especial niños y niñas, cuando tienen discursos muy detallados, muy específicos respecto a una situación, pues realmente están diciendo la verdad. ¿Cómo identificar a una persona con posibles indicios de conducta abusiva sexual hacia menores? Tenemos una creencia y es que asociamos al abusador como una persona que es solitaria, que es desaliñada, bueno, hay como todo un estereotipo de abusadores, ¿sí? Pero realmente no existe un patrón específico para identificar un abusador sexual infantil. Puede ser una persona de cualquier edad, de cualquier sexo, cualquier condición social o económica, cualquier nivel educativo, cualquier profesión, cualquier raza, conducta física o cognitiva, ¿sí? Realmente lo que les mencionaba al inicio, no hay un perfil que diga así se ve un abusador sexual. Entonces, ¿qué señales o qué de pronto características podemos tener en cuenta? Primero, la insistencia para permanecer a solas con niños, niñas o adolescentes, ¿sí? Y pues que inventa cualquier excusa para lograrlo. Yo se lo llevo al colegio, yo se lo recojo, yo lo acompaño al entrenamiento, déjeme y yo paso tiempo con él, yo lo llevo a comer un helado, ¿sí? Pero que es de manera muy insistente y muchas veces inexplicable. Las preferencias por socializar con menores de edad por encima de los adultos, y cuando son personas que ya son mayores de edad o tienen pues una edad mucho más avanzada y prefieren permanecer la mayor parte de su tiempo con niños, niñas y adolescentes, pues que sabemos que es una conducta que no es como tan común. La muestra exagerada de cariño o afecto en formas injustificadas e inoportunas, ¿sí? Que generan como acercamientos que a veces identificamos como extraños, como irregulares, también es algo que nos puede dar un indicio de esta situación. El haber estado involucrado o haber sido denunciado por un abuso sexual. Y asimismo, pues el consumo problemático de abuso de sustancias psicoactivas. Como mencionaba Pilar, pues hay sustancias psicoactivas legales e ilegales, ¿sí? Entonces, las legales tenemos el alcohol. ¿Qué otra sustancia psicoactiva legal conocen? Legales, en este país. Ok, sí, bueno, la dosis personal, muy bien. ¿Alguna otra conocen? Ok, bueno, entonces debemos tener muy presente esos aspectos. ¿Cómo prevenir el abuso sexual infantil? Entonces, acá implica una combinación de muchos contextos, de muchas entidades también y sobre todo también de nuestro acompañamiento. Entonces, primero desde la parte educativa, la protección, la comunicación y vigilancia, tanto pues en entornos familiares como en los contextos escolares o los comunitarios y sociales. Primero, en la parte de educación, es importante lo que mencionaba también Pilar anteriormente, pues dejar muy en claro que el cuerpo les pertenece y no debe ser tocado por nadie más. Se debe utilizar un lenguaje claro para nombrar o para identificar las partes del cuerpo. Les pongo un ejemplo. Una vez estaba trabajando yo en un taller de educación sexual con padres de familia, entonces yo les pongo un ejercicio de, bueno, ¿de qué otras formas llama usted la rodilla? ¿De qué otras formas usted llama el codo? ¿De qué otra forma usted llama la vagina? Tiene muchos nombres que les ponemos, ¿no? Que galleta, que cosita, que no sé qué, que esto, que lo otro, ¿sí? Asimismo para la cola, asimismo para el pene, ¿sí? Entonces debemos utilizar un lenguaje muy claro, abierto y transparente para nombrar estas partes del cuerpo, y en el momento en que identifiquemos o nos mencionen algún tipo de situación de abuso, sepamos exactamente tanto de qué estamos hablando nosotros como de qué nos están hablando nuestros hijos. Bueno, la diferencia entre caricias permitidas y no permitidas, sabemos que hay caricias que tienen contenido sexual y hay caricias que pues tienen otra carga a nivel emocional. Reforzar la palabra no ante el contacto incómodo de personas conocidas y no conocidas, ¿sí? A veces hasta para nosotros como adultos es muy difícil decir no,
¿sí? O poner límites, ¿cierto? Viene la culpa, viene la carga emocional, vienen un montón de cosas, o esa es la sobrejustificación, ¿no? Como que empezamos a generar toda una lista de por qué yo estoy poniendo mi límite o por qué estoy diciendo que no. Y si nosotros no sabemos poner límites, pues va a ser muy difícil enseñarle a nuestros hijos cómo poner límites y no sentir culpa ante el decir que no. Dar confianza y seguridad para que informen cuando están frente pues, a un acosador o cuando ocurrió un evento de abuso sexual o insinuación. 2, pues estar atentos a cambios emocionales o de conducta, que pues esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. 3, supervisar los entornos y relaciones, tanto en la escuela, en la comunidad y en entornos digitales, ¿sí? Muchos de nuestros hijos no solo hacen actividades dentro del colegio, sino que están inmersos en otras actividades extracurriculares, ¿no? Deporte, arte, bueno, que también pueden ser contextos que no porque de pronto no, mi hijo vaya a entrenar, mi hijo vaya a explotar todas sus capacidades y demás, no quiere decir que no haya dentro de ese contexto también personas que puedan generar un entorno de peligro. 4, formación a padres, cuidadores y educadores en la identificación de signos físicos y psicológicos del abuso y sobre todo en la actuación y rutas de atención, que ahorita más adelante las vamos a conocer también, porque muchas veces ante este tipo de casos no sabemos a quién contactar, no sabemos por dónde empezar a hacer la activación de esa ruta. 5, pues la promoción de entornos protectores, realizando campañas de sensibilización sobre pues, los derechos de la infancia y la prevención del abuso. Entonces, ¿cómo actuar ante un caso de abuso sexual infantil? ¿Cuántos de ustedes saben a qué instituciones deben dirigirse cuando conocen un caso de abuso sexual? ¿Saben a qué entidades saben cómo activar la ruta? Ok, bueno. Entonces, lo primero dentro de este proceso es creer en el niño o la niña. La mayoría de estos relatos son verídicos. Y muchas veces eso es algo que frena y que como que paraliza el proceso, porque seguramente decimos, no, ay no, mi hijo me está diciendo mentiras, me está manipulando. Bueno, realmente es que se escuchan muchas situaciones realmente lamentables al no creer el discurso de nuestros hijos. Entonces, este es el primer paso. Segundo, es importante no confrontar al presunto agresor, ¿sí? Obviamente dentro de esto, pues esto lleva una carga emocional bastante alta y bastante fuerte, ¿sí? Y más cuando el agresor es alguien conocido o es alguien cercano, pues aún más. Pero digamos que dentro de esto es muy importante que pues nosotros no podemos tomar la justicia por mano propia. Para eso existen las entidades pertinentes que van a llevar a cabo el proceso. Entonces, activar la ruta de atención, reportar el caso ante entidades competentes del municipio, como cuáles. Si gustan a esta presentación le pueden tomar fotografía o allí en la libreta pueden anotar los números de contacto. Entonces, tenemos comisaría de familia, ICBF, la línea gratuita que es la 141 o la línea nacional, la estación de policía de Cota o la línea nacional 123. También encontramos la Fiscalía, que es la línea 122, el Centro de Salud también de aquí de Cota o la Personería Municipal de Cota también. Dentro de este proceso de activación de ruta, es importante que primero va a haber una atención médica, psicológica, legal, va a haber un proceso de protección, acompañamiento y seguimiento tanto a la víctima como a su familia. Y 4, pues la confidencialidad y límites, ¿sí? Es decir, el manejo de confidencialidad tanto de la comunidad debe ser crucial, importante por las especificaciones del caso, ¿sí? Pero pues se debe reportar a las autoridades ya que está en juego la integridad del niño, niña o adolescente. Bueno, con esto culminamos este espacio. Las personas que de pronto hayan recibido la encuesta de satisfacción y que ya la hayan diligenciado, si la tienen por ahí me la pueden dar igual ahorita que culminemos. Les agradecemos mucho su atención, reiteramos la importancia de poner toda nuestra visión en este tema, ¿sí? Y que realmente es una problemática que a veces no se toma la importancia que merece. Esta es una invitación a que seamos conscientes, a que también
aperturemos espacios de diálogo y de acercamiento con nuestros hijos. Realmente es que el diálogo es de las primeras herramientas que nos ayudan a identificar y prevenir cualquier situación, no solo de abuso sexual, sino de cualquier otra, ¿sí? Entonces, nuevamente les agradecemos de parte de la Fundación Colombia Útil y de la Personería Municipal de Cota.